Camino al cero daño. Camino al cero daño. ASONAP HC, promoviendo cultura cero daño en las comunidades. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Camino Cero Daño. Hoy seguimos con la secuencia de riesgo químico, pero tenemos una invitada muy especial porque nos vamos a ir a algo muy puntual que seguramente todos tenemos riesgos en la casa. Tenemos a la doctora Viviana Saumet, es especialista en toda la parte de seguridad y salud en el trabajo y nos va a acompañar en este episodio precisamente hablando de un tema fundamental, todos esos riesgos que tienen que ver con los medicamentos que tenemos en el hogar. Doctora Viviana, bienvenida nuevamente a esta su casa. Muchas gracias por esta invitación, por tenerme en cuenta y por poder llevar esta información a las comunidades de una forma sencilla, de una forma clara, que puedan salvar vidas no solamente en sus trabajos, sino también en sus hogares. Muchas gracias, doctora. Y quiero iniciar con algo que para el colombiano, es más, para el latinoamericano está dentro de la cultura, que es la automedicación. Es muy común eso que vemos de hoy me da a doler la cabeza, entonces de una vez me voy a comprar y a tomar. Y desafortunadamente ese control de medicamentos en estos países latinoamericanos no es tan estricto, ¿no? ¿Qué sugerencias, recomendaciones tenemos frente a ese tema de las personas que se automedican en el hogar? Y utilizan medicamentos profilácticos, decimos en medicina, que se pueden utilizar para ciertas patologías, para prevenir, por ejemplo, una infección. A una persona le hacen una cirugía y le dan un medicamento antibiótico previniendo una infección. Lo que pasa en los hogares es que la gente normalmente tiene medicación, tiene acceso en los hogares latinoamericanos, acceso a la medicación en cualquier farmacia sin requerir fórmula médica. Y eso hace que muchas personas se automediquen y ingieran medicamentos que incluso no necesitan. Muchas veces lo hacen de forma preventiva, pero eso, más allá de ayudarlos o prevenir alguna patología o alguna enfermedad, lo que hace es, en el tema muy puntual de antibióticos, dañar o hacer resistencia, para que me entiendan un poquito más en palabras más sencillas. Hay bacterias que están por aquí y esas bacterias actúan, el antibiótico actúa en esa bacteria, pero si yo se lo doy a mi cuerpo antes, esa bacteria lo va a reconocer y normalmente no lo hacen por un periodo prolongado o el periodo que dice que se debe tomar ese medicamento, se lo toman 2, 3 días y esas personas causan resistencia. Ya cuando está la bacteria, la real, ahí haciendo daño, ya ese medicamento o no funciona y ya causa resistencia masiva porque de manera rutinaria para un dolor de garganta, vamos a poner un ejemplo, utilizan amoxicilina. Como si, como si eso pudiera ser algo en la mayoría de estas faringitis o patologías respiratorias, que el 80%, por ejemplo, son virales, que no requieren antibióticos. Eso es un ejemplo muy claro, pero también hay otro tipo de medicamentos que normalmente la gente tiene, que son ibuprofeno, antiinflamatorios, que lo toman de forma regular sin la medicación adecuada y eso a largo plazo hace daño. No hay ningún medicamento inocuo. Inocuo es que no haga daño. Todo, absolutamente todo en exceso o de manera cíclica puede causar daño en nuestro organismo. Entonces eso es algo muy común, pero sí hay que tener mucho cuidado en las casas y también verificar las fechas de vencimiento, que tienen medicamentos que les manda la EPS, ahí los tienen y se los toman y no se dan cuenta que están vencidos y eso puede causar incluso una falla renal o una falla hepática, en palabras más sencillas, una falla en el riñón o una falla en el hígado. Ok, recalco aquí, todo medicamento, y esto para tenerlo todos en cuenta, todo medicamento siempre va a hacer una función en el cuerpo o va a causar algún tipo de daño en el cuerpo. Eso tengámoslo en cuenta en nuestros hogares, bueno, aquellas pymes allá también que tenemos nuestro botiquín ahí por cumplir una normatividad, pero la tenemos llena de medicamentos porque es el botiquín. No, resulta que todo medicamento, como nos dice la doctora Diana, causa algún tipo de daño. Hay otras cosas que suceden y es un tabú también que escuchan muchas personas. Tiene una enfermedad, acuden al médico. El médico le dice,
Se toma este medicamento cada 8 horas por 8 días. La persona al tercer día dice, yo ya me siento bien, entonces yo lo dejo de tomar. ¿Lo tiene que dejar de tomar o tiene que cumplir ese ciclo de las 8 horas? Tiene que cumplir ese ciclo de las 8 horas y si son 3 veces al día, 3 veces al día son cada 8 horas, ¿cierto? Ok, Pero eso tiene que cumplir los 7 días exactos, porque usted se puede sentir bien al tercero o al cuarto día, pero si no cumple esos días o esa medicación, sobre todo con el tema de los antibióticos, con los analgésicos o los antiinflamatorios, si la persona se siente bien, no siente dolor, pues no hay necesidad de seguirlos tomando. Pero en el caso específico de los antibióticos, sí, deben continuarlo hasta finalizar el tratamiento para evitar la resistencia a ese antibiótico puntualmente. Porque puede que la persona se sienta bien porque ya el antibiótico empezó a hacer efecto y probablemente no se vaya a sentir peor dejándoselo de tomar. Pero el cuerpo y esa bacteria asimila y no la elimina del todo y ahí quedan como reconociendo ese antibiótico para la próxima, por decirlo de alguna manera. Eso tiene un nombre científico que son unos films que están en las bacterias, pero lo queda reconociendo, como que ya te conozco, la próxima ya sé cómo acabarte. Eso le dice la bacteria o el microorganismo a ese medicamento. Entonces, por eso es muy importante que la gente siga la indicación médica. Por algo lo envía el doctor con un tiempo estipulado. bien, entonces podemos aquí concluir que en sí, si en su hogar hay algún tipo de medicamento que fue formulado y usted lo tiene guardado, algo malo hizo. ¿Por qué? Porque hasta donde tengo entendido, cuando formulan el medicamento, la EPS, la IPS, se lo da exacto. Y dice, venga, son 20 pastillas, le dan 20 pastillas y 20 pastillas tiene que consumir. Si usted sobró, es porque hizo algo mal. Y ese rezago no Sí. puede estar por ahí volando. Doctora Viviana, es muy común en los hogares colombianos que uno abre el primer cajón de la mesita de noche y eso es una farmacia. Medicamento de la abuelita, el papá, todo eso. ¿Qué sugerencias hay o veo yo? Porque yo asimilo esto también cuando yo voy a comprar medicamentos, que ellos tienen una serie de controles de humedad, de temperatura, inclusive hay unas cosas que son refrigeradas. ¿Qué pasa cuando yo tengo ese mal almacenamiento, por llamarlo así, en el hogar? Pues lo que pasa es que el medicamento pierde su función química, su función, su componente activo se puede llegar a dañar y al dañarse no va a hacer su efecto, en el mejor de los casos. En el peor de los casos es que este medicamento, eh, además de no cumplir su función o para lo que fue hecho, puede causar daño, ¿cierto? Porque se puede llegar a descomponer en otro tipo de sustancias que pueden llegar a ser tóxicas para nuestro organismo. ¿Qué es importante? Que revisemos regularmente esos medicamentos que tenemos. Yo no digo que desperdicien medicamentos, porque si me dieron un acetaminofén para el dolor y realmente no tenía dolor y no quise tomármelo, fabuloso. Si me tomé un caldito de la abuela y me funcionó y no requerí esa medicación, que probablemente podía hacer algún daño, porque como te dije, ningún medicamento es inocuo, perfecto, lo puedo tener. Revisando uno que esté sin humedad, dos, que esté limpio, en un lugar limpio, que no tenga altas temperaturas ni bajas temperaturas. En este caso, los extremos son malos y para diferentes tipos de medicamentos hay diferentes tipos de almacenamiento y temperatura. Entonces es importante que ustedes volteen esa cajita y dan esos datos del fabricante. Mucha gente lo que hace es sacarlos del blister o de su caja y los guarda en estos pastilleros y combina medicamentos, ¿no? Y ahí los deja. Y cuando se acuerda se los toma. Y combinar estos medicamentos, porque son químicos, algunos son naturales, pero la mayoría en la industria farmacéutica son químicos, si llegan a hacer interacción, pueden hacer daño. Entonces los medicamentos no se pueden unir, estar ahí juntos. Segundo tip, mirar las fechas de vencimiento. Normalmente cuando uno va a revisar estos botiquines en las casas están llenos de medicamentos ya vencidos, que nunca guardaron, pues
toda la trazabilidad en materia de almacenamiento y de temperatura, o lo utilizaron un poco, por ejemplo, las gotas ópticas es súper común y las gotas en los ojitos, los colirios, eh, es muy común que la gente se los preste. A mí me asombra un montón porque estos colirios están muy cerca del ojo cuando uno los debe aplicar. Entonces, no es recomendable tampoco prestarlos. Entonces, si usted culminó su tratamiento, o lo desecha o lo guarda en la nevera, por ejemplo, por un tiempo específico, porque posteriormente se puede llenar de bacterias por la comida y también puede hacer daño. Esos son como los tips que les puedo dar. Ok, doctora, ¿qué sucede, digamos? Porque yo sé que, sobre todo para aquellas personas que nos ven por los diferentes canales, en estos momentos deben estar pensando en los medicamentos que ellos tienen ahí. Sí. Ok, vayan, revisen la fecha de vencimiento, miren dónde están almacenados. ¿Cuáles son las formas de disposición de esos medicamentos? ¿Dónde se pueden disponer? ¿Se pueden dejar en la basura convencional o hay sitios que recolectan esos medicamentos eh, especialmente o eso se puede disponer directamente en el aseo de la casa común y corriente? Eso depende del tipo de medicamento. Hay medicamentos de control que yo no recomiendo dejarlos pues en la basura convencional. Hay las farmacias, los regentes de farmacia en las farmacias están capacitados para recibir esos medicamentos vencidos o esos medicamentos que no se utilizaron y ellos hacen pues la disposición adecuada. Si no tenemos acceso a una farmacia, que es bastante improbable, porque hay, incluso en la población más pequeña de este país uno va a encontrar una farmacia, ese regente de farmacia va a saber qué hacer con ese medicamento. Incluso algunos eh, blisters o recipientes donde se guardan, se los entregan nuevamente al fabricante o los pueden disponer en una bolsita roja. Se sabe que la bolsita roja es un residuo biológico y los envían pues en la basura y ya a las personas del aseo les va a generar una alerta. Lo ideal es no desecharlos cuando son, por ejemplo, medicamentos para el manejo del VIH, para el manejo de la epilepsia, cuando son medicamentos de control, medicamentos psiquiátricos, también pueden causar perjuicio en otras personas, en esas personas que recolectan la basura. De aquí retomo algo que veía en una investigación y es el hecho de tomar o más bien de destruir los diferentes elementos en el momento en el que se vayan a desechar a la basura convencional. ¿Esto por qué? Porque existe una serie de personas, digamos, carteles, por llamarlo de alguna manera, en la basura, que recolectan esto y lo que hacen es volver a fabricar con harina X y falsifican esos Los medicamentos. revenden. Entonces Y por también eso es importante llevarlos, disponerlos en estas personas o desecharlos. O sea, esas pastillas las puedes desechar, los blisters los debes cortar antes de desecharlos. Lo mismo que la gente hace con una tarjeta de crédito. La gente la corta en 1000 pedazos o con un documento donde está información personal que tenemos en casa. A veces son documentos antiguos, los cortamos. Igualito pasa con la medicación. Lo otro se puede desechar, las pastillas. Normalmente las pastillas tienen un componente harinoso o acuoso y se pueden desechar incluso convencionalmente en nuestra grifería, por decirlo de alguna manera, pero sí cortarlo y desecharlo. Algunos de estos son cortantes, a las personas que hacen el aseo se pueden cortar, entonces por eso digo que hay que tener un especial cuidado, disponerle una bolsita en el reciclaje, porque esto se recicla en la mayoría de los casos. quiero retomar algo que comentaste, doctora Diana, y me parece muy valioso, y es el hecho que tú comentabas de las mezclas, que es algo muy popular también. No, yo estoy en Guayabao, coge no sé qué, lo mezclas con Sirmal y hace la bomba, pero esas mezclas realmente pueden llegar a ser muy contraproducentes para la salud, ¿no? Y son muy populares de coge tal y echa tal y hace la mezcla y eso te va
a dejar en sano juicio. Pues es una bomba que le están metiendo uno al cuerpo, pero no sabemos realmente el percáncer de eso. No sé qué conocimiento nos puedas compartir de eso que es tan popular, ¿no? Miren, hay ciertos medicamentos que sí se pueden combinar. Hay medicamentos que combinándolos hacen sinergia, tienen un mayor poder, digamos, antiinflamatorio en algunos de los casos y los utilizamos en nuestra práctica médica. Eh, yo le voy a dar un ejemplo muy simple porque a mí me encanta con ejemplos para que la gente que nos está escuchando lo sepa. Es igual que usted mezclar bicarbonato con hipoclorito y vinagre. Eso es una bomba. Para limpiar, la gente lo utiliza en las casas de forma convencional y no se imagina las asmas, eh, algunas lesiones respiratorias que la gente puede tener ante la combinación de estos elementos químicos. Igualito pasa en nuestro cuerpo. Entonces ahora imagínate un antiinflamatorio, un analgésico, más el antibiótico, más eh, otro analgésico porque se toman dos y tres de la misma, a la misma hora y los mezclan, ¿no? Eso es mortal para nuestro estómago, para nuestro hígado. La mayoría de los medicamentos se metabolizan en el hígado, ahí. Y ahí puede generar mucho daño esta interacción medicamentosa. Por eso estos pacientes polimedicados, porque hay pacientes que sí requieren tomarse muchos medicamentos, lo que nosotros hacemos es que segmentamos y seccionamos las tomas a las 8, a las 9, 2 en la mañana, 2 en la tarde. Seccionamos y alejamos el tiempo de ingesta de estos medicamentos para que esto pueda generar menos daño a nivel hepático, menos daño a nivel renal, porque algunas actúan a nivel renal, y menos daño en este estómago. Entonces son estos pacientes que viven con gastritis y creen que es por el guayabo y es por el montón de medicamentos que se están tomando, básicamente. Creen que es porque no, es que yo tomé mucho y a mí siempre que tomo me da guayabo, pero más bien siempre que toman se hacen la bomba y eso les puede estar causando una gastritis crónica, por ejemplo. Es claro, muy buenos tips que estamos aprendiendo el día de hoy. Tengo otra pregunta, doctora Viana. Si bien es conocido, las dosis que recibe un adulto es muy diferente a las dosis que recibe un niño, un infante. De hecho, hay medicamentos que dicen son para adultos o este es para niños. Y es muy común por estadísticas que los niños, o bien porque dejaron los medicamentos a la vista, por curiosidad, porque creyeron que eran dulces, por el motivo que sea, realiza ingesta de una serie de medicamentos que no debería tener. Y muchas veces en el momento, pues, ocasiona, pues, algún tipo de congestión en ese infante. ¿Qué debería ser o qué deberían hacer y qué no deberían ser cuando ven eso en un infante? O sea, vean, el niño se tomó las pastillas de la abuelita. ¿Qué acciones deberían hacer y qué no deberían hacer los familiares frente a un caso de estos? Lo primero es actuar de manera preventiva. Las pastillas de control normalmente de los abuelitos que les dejan cuidando niños deben estar no al alcance de los niños. Deben estar en un lugar donde ellos no tengan acceso. Lo siguiente es que el niño debe estar siempre supervisado, si es un menor de edad que no conoce. Normalmente esto pasa de 0 a 7 años, esta ingesta de medicamentos. Un niño que ya es mayor de 7 años tiene un nivel de conciencia mayor y probablemente no va a tomarse ningún medicamento. Pero esta edad de 2, 3, 4, 5, 6 años aprenden por imitación. Entonces, eso es lo primero. Si usted toma medicación regular, o no regular, el Dolex, incluso el Dolex debe estar arriba, en los estantes de arriba, lejos del alcance de los niños. Si es en la nevera, incluso el Dolex es para niños, arriba, arriba en la nevera, si ya lo utilizaron, o guardado en la alacena más alejada de ese niño. Porque en muchos casos, y te lo digo como ejemplo porque hemos tenido casos, niños quedan con insuficiencia hepática para toda la vida, posterior a ingesta de Dolex. Dolex es acetaminofén, es el nombre, pues ya que estoy haciendo un comercial, publicidad política no pagada. Es acetaminofén. El acetaminofén o el paracetamol, es el nombre científico de este compuesto químico,
La gente cree que es inocuo, que no hace absolutamente nada, que es como tomarse una pastilla. Y causa una pastilla de dulces y causa insuficiencia hepática si superamos los 4 gramos diarios. Entonces estas personas toman 4, 6 gramos diarios, los adultos. Y en los niños también es hepatotóxico. Entonces imagínate un niño que se haga ingesta de 5 o 6 acetaminofén. Ahí puede haber un daño hepático. Entonces, por ese lado, primero, preventivo. Segundo, deben llevarlo inmediatamente a la clínica. No, dale leche, espera un ratico, no. Inmediatamente a la clínica, no importa el medicamento que sea, aunque parezca el más inocuo del mundo, incluso el homeopático puede hacer daño en un niño. Pueden haber dos caminos. Puede que al niño le toca, el médico elija colocarle como un antídoto para ese medicamento, cualquiera que sea, o puede hacer un lavado gástrico. Entonces, uno no puede esperar en la casa a ver qué pasa, a ver cómo se siente, no. Debe dirigirse inmediatamente a un centro de salud de forma inmediata, porque probablemente el niño va a requerir un lavado gástrico o la aplicación de un medicamento, si ese medicamento causa una falla inminente en ese organismo tan pequeño. ¿Vale? Perfecto. Muchos familiares automáticamente incitan al vómito al menor. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Eso se debería hacer? ¿No se debería hacer? Si lo logran hacer, pues es una salida, pero en algunos casos, algunos medicamentos, eh, es peor inducir al vómito porque puede ocasionar una, puede ocasionar en el organismo del niño una broncoaspiración y ese vómito puede generar incluso más daño a nivel pulmonar. Broncoaspiración fue que esas partículas pasan a nivel respiratorio, entonces si usted no lo hace, si el niño no es tan grande, puede tragarse su propio vómito o en ese intento puede broncoaspirar, puede ir una pastillita o ese líquido a pulmón y puede ser peor. Por eso lo recomendable en la mayoría de los casos es un lavado gástrico. Eh, los padres a veces inducen al vómito y en algunos casos puede ser satisfactorio, pero a veces es peor. Y si no lo hace un profesional, lo mejor es asistir inmediatamente a un centro de salud. Esa es la realidad. Excelente. Mírenlo, y quiero retomar nuevamente haciendo como el resumen de las cosas muy importantes que hemos aprendido hoy. Primero que todo, cero automedicación. Si estamos enfermos bajo prescripción médica y si la prescripción dice 8 días, son 8 días así, a los 3 días estemos bien, son 8 días. Ya nos lo explicó la doctora Viana el por qué tiene que cumplirse ese ciclo de esa medicación. Si tenemos medicamentos en la casa, fuera del alcance de los niños, en un lugar fresco que no sea húmedo, que sea un lugar seco, estar frecuentemente mirando las fechas de vencimiento para no tener medicamentos que estén vencidos. Y lo importante, si vamos a desechar esos medicamentos, destruirlos, eh, botar los líquidos o las pastillas, destruir los blister, para que vaya realmente desechado y que eso nos vaya a ser reutilizado en algún momento. Y mire lo que nos hablaban al final, primeros auxilios. En lo posible, no inducir al vómito porque podemos causar más daño que dejándolo así. Sí o sí, llevarlo al médico. No es de que, no, yo lo veo bien, pues se tomó la mitad de las pastillas de la bolita, pero está como bien. No, así usted vea bien al niño, de una al médico y lleve el tarrito de las pastillas para mostrarle al médico y decirle, mire, es que se tomó esto y el tarro estaba así, quedó así, para que el médico tenga una idea de qué es lo que tiene y qué es lo que va a hacer. Recomendaciones muy específicas, muy concretas que debemos tener en el hogar con respecto al manejo de medicamentos. Todos los hogares tenemos medicamentos, pero mire qué tan importante es tener esos tips en cuenta para manejarlos de forma seguras en el hogar. Doctora Viviana, una recomendación final para todos los que nos ven en el programa de Camino al Cero Daño. Los medicamentos son químicos, igual que cualquier otro, toca tener el cuidado, disponerlos, como lo acabas de decir, en un lugar donde no tengan acceso a los niños a los accidentes,
están a la orden del día y más cuando tenemos niños en casa o familiares que tienen algunas deficiencias mentales o abuelitos. Entonces es muy importante estar siempre con personas que no tienen la capacidad, supervisándolos y saberlos almacenar. La prevención, sin duda, es mi lema de vida, tú lo conoces, salva vidas. Y, y prevenir en casa es igual de importante que prevenir en el trabajo. Y bueno, no, me pueden seguir en @doctora Viviana Saumet, por ahí también les estaré dando algunos tips. Y muchas gracias, Gilberto, de verdad que muy agradecida por estar aquí, compartir un poquito de estos tips para que la gente lo tenga súper claro. El uso de estos medicamentos en la vida diaria. Se salva vida en la empresa, se salva vida en la casa, se salva la vida de la gente en la calle con prevención. Doctora Diana, muchísimas gracias. Ya esos tipsitos para todos los que nos escuchan, nos ven en los hogares, pero algo importante para los que nos están viendo en las pymes o en empresas que de pronto ven el programa. Los botiquines que ustedes tengan en su sitio de trabajo no deben tener medicamentos. Los medicamentos únicamente deben ser tratados por personal médico. Si en su empresa hay un médico, listo, ese médico tiene su botiquín con medicamentos. Pero si en su empresa no hay un médico, esos botiquines no tienen que tener medicamentos. Su botiquín del carro no debe tener medicamentos. El botiquín de su casa, a no ser que en su casa exista un médico, no deben tener medicamentos. Esto lo estoy diciendo también por ley, es normatividad. Y también, como dice la doctora Diana, esto es prevención. Doctora Diana, muchísimas gracias por esos aportes, por el espacio, por el tiempo. Recuérdanos tus redes sociales para que te podamos seguir en tus consejos. No, gracias a ustedes por esta invitación, de verdad es un placer construir camino al cero daño, agradecida. Soy miembro de ASONAP y creo firmemente en el cero daño, que se trabaja a través de la prevención. Ese camino se forma a través de la prevención. @doctora Viviana Saumet en Instagram y @medconsultores. Ahí nos pueden encontrar. Doctora Diana, muchísimas gracias por esos aportes, esos tips, y a todos ustedes nos seguiremos viendo aquí en Camino a Cero Daño para que nuestra vida sea más segura y más preventiva. Feliz tarde a todos. Chao.